Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Tenemos con nosotros a un gran conocedor de este asunto, que es, por supuesto, Luis Noguerol. Luis Noguerol es doctor, es un experto en temas de seguridad informática, tiene más de 30 años de experiencia, tiene conocimiento de las regulaciones federales y especialmente en las órdenes ejecutivas relacionadas con la protección de los datos electrónicos. Es lo que yo llamaría un hacker bueno. Es como el premio Nobel de los hackers y se encuentra precisamente con nosotros para ayudarnos. Señor Noguerol, qué gusto nuevamente que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación, Marian. Buenas tardes para usted y su radio escuchas. Y felicitaciones por el nuevo programa. Estoy feliz por usted. Muchas gracias. Aquí espero yo tenerle muy prontito en nuestro estudio, que siempre es un placer para nuestra audiencia. A ver, profesor Noguerol, ¿por dónde empezamos con este tema de TikTok? Ya parece ser, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, que se viene el cierre este próximo domingo si no se lo venden a una compañía americana. ¿Es cierto que hay preocupación por lo que es la seguridad nacional de nuestro país, por lo que se pone en esta plataforma? La razón por la que el gobierno ha estado insistiendo y la actual administración liberó la orden ejecutiva para bloquear la aplicación en Estados Unidos tiene que ver justamente con la cantidad de información que colecta TikTok. Uno, dos, información que comparte definitivamente con el gobierno de China, porque ellos están basados en China como compañía y todos sabemos cómo funcionan los regímenes comunistas. Y además de eso, es importante entender que la mayor motivación del gobierno, y es al propio tiempo una de sus mayores obligaciones, es mantener no solo la seguridad nacional en un nivel apropiado, sino también la de todos nuestros residentes. Así que no es solo una responsabilidad técnica, es también una responsabilidad legal que nosotros tenemos como gobierno. El tema se complica, tal y como usted explicó. La Corte Suprema aparentemente no quedó convencida de las explicaciones de TikTok. Las explicaciones, desde mi punto de vista, no fueron sólidas, pero además no hay manera de sostener el discurso de TikTok de que ellos no comparten la información con el gobierno chino. Pero hay un agravante más, Mariana, y es lo que desde mi punto de vista como experto en ciberseguridad y tecnologías, a mí me llama muchísimo la atención, y es que cuando TikTok se autorizó para poderse usar en los Estados Unidos, no se reguló de absolutamente ninguna manera. Eso implica que de todas las redes sociales que operan en Estados Unidos, que son unas cuantas, aunque TikTok es una de las más populares, pero hay muchas otras. Pero eso implica que TikTok no está en la obligación de compartir con el Departamento de Justicia y los departamentos del orden y la ley de Estados Unidos absolutamente nada si ellos no quieren, y hasta ahora no se han mostrado cooperativos, especialmente con el Departamento de Justicia en casos legales, de absolutamente ninguna manera. Al contrario, han usado el tema de la protección de la privacidad de sus usuarios como excusa para no colaborar con el Departamento de Justicia. Y cuando digo Departamento de Justicia me refiero básicamente a casos que han estado abiertos en la Corte, que han incluido muertes por bullying cibernético, que incluyen la violación de menores porque se han conocido a través de TikTok, que incluye la difusión de contenido que no es apropiado para menores de edad, y en ningún caso, no hay excepciones, ellos han decidido no colaborar, de nuevo argumentando que no lo hacen. Uno, porque no están regulados y en eso tienen razón. Y dos, porque ellos no lo quieren hacer para proteger la identidad de sus usuarios. En otras palabras, para que los usuarios confíen en ellos desde el punto de vista de compartir información con los departamentos legales de Estados Unidos. Es una situación dicotómica muy compleja. Por supuesto, ese es el tema, que es muy... Uno podría decir, bueno, pero TikTok es, quiero decir, es muy inocente. Ahí simplemente se ponen vídeos, la gente desarrolla contenidos. Realmente se estaría violando la libertad de expresión. Pero, señores, pongamos en una balanza si realmente esos datos, y más sabiendo cómo China ha tratado de robarle la hegemonía a Estados Unidos a como dé lugar,
cómo esos datos pueden ser manipulados por parte de esa compañía china, entregados al Partido Comunista Chino, donde queda además la confidencialidad de nuestros datos. Y además, profesor, ya estamos vendidos. Siempre comentamos usted y yo que cada vez que tenemos uno de estos telefonitos inteligentes, nos sentimos cada vez más contentos de que, ay, mira, es que el telefonito se me abre cuando lo miro. Y mira, es que el telefonito se abre solamente cuando yo le pongo mi huella dactilar. Oye, además, qué bueno es el teléfono o el reloj que me está marcando las palpitaciones de mi corazón y me dice si yo tengo cualquier problema en mi ritmo cardíaco. Y tiene mis datos de bancarios, y tiene mis datos de salud, y tiene... O sea, estamos realmente vendidos a este aparatito que yo tengo en mi mano. Y esas aplicaciones no son tan inocentes. Así es. Especialmente, todas las redes sociales tienen aspectos positivos y negativos. La tecnología está asociada justamente a eso. O sea, nada es perfecto como no lo es la vida. En el caso de TikTok, ellos confiesan que una parte sustantiva de los datos que se colectan pues están en servidores en China. Eso es algo que ellos no ponen en discusión. Pero no es solo eso, es la posibilidad que tienen de manejar nuestros datos confidenciales. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos hay diferentes leyes que tienen que ver, por ejemplo, específicamente con el sector de la salud, por mencionar alguna, HIPAA, que se encarga exactamente de la protección de los récords médicos, y esos pequeños detalles o ejemplos que usted mencionó, que puede ser un teléfono inteligente, un reloj que, o sea, colecta información médica nuestra, eso está totalmente en contra de las leyes de Estados Unidos. Pero además, si alguien se pregunta, ok, pero hay otras plataformas que lo hacen, sí, estamos de acuerdo, pero hay una gran diferencia, y es que las otras plataformas de redes sociales sí comparten, sí cooperan con el Departamento de la Ley, el Departamento de Justicia y los departamentos de policías y otras agencias gubernamentales cada vez que se les requiere. Eso es lo que hace la diferencia sustantiva. No es solo lo que ellos hacen y la información que coleccionan, sino su decisión de no colaborar con el Departamento de Justicia y los departamentos policiales y otras agencias del orden de Estados Unidos. Ese es el punto de ruptura para mí más importante. Y es bueno que aprendamos algo para los que no lo sabemos. TikTok usa los mejores algoritmos de inteligencia artificial, y específicamente uno que diseñaron como algoritmos de descripciones psicográficas. Y por eso es además que fue la primera red social que dejó de pedir me gustas, nunca lo hizo. Y la pregunta a hacernos es, bueno, ¿y entonces cómo nos muestra el contenido que nosotros usualmente vemos? Pues muy sencillo. La aplicación, a través de los dispositivos periféricos, cámaras y micrófonos de nuestros teléfonos, tablets y computadoras, lee el movimiento de nuestra retina. Estamos hablando de retinal. Eso es muy importante que usted me lo remarque, porque cuando me contó que ese músculo, cuéntelo usted, pero a mí me pareció que para nuestra audiencia que nos escucha es extremadamente importante saber hasta qué punto están manejando y trabajando con esto. Sí, es muy importante, por eso hablé del algoritmo de descripción o los algoritmos de descripción psicográficas que leen el movimiento de nuestros músculos oculares. Eso quiere decir que nosotros como animales, como seres humanos, podemos manejar cómo movemos un órgano en particular, un brazo, una pierna, la cabeza a un lado o al otro, quizás podamos hacer una seña, pero no podemos manejar el comportamiento de los músculos oculares, de los músculos del ojo. Los músculos de los ojos reaccionan a diferentes estímulos de una forma que no podemos controlar. Por ejemplo, cuando vemos algo que nos gusta, no importa que yo le diga, a mí no me gusta la pizza, yo estoy haciendo dieta, pero si me gusta la pizza, el músculo del ojo reacciona de una manera que le deja saber al algoritmo de inteligencia artificial, él dice que no le gusta la pizza, pero sí le gusta. Entonces, esto es extremadamente complicado. De nuevo, el punto de ruptura es el que ellos hayan decidido y siguen, además, en la misma posición de no cooperar con el gobierno de Estados Unidos, algo que no tiene sentido. Usted no puede operar en ningún lugar del mundo si
si usted no sigue las leyes de ese lugar. Bueno, ellos decidieron no hacerlo, siguen en la misma posición. Pero hay algo más, y es que a través de colectar la información, si hablamos de privacidad, Ahí quiero llegar yo. privada que podemos tener como seres humanos, no es lo que ponemos en una red social, porque eso lo puede dar, pero son nuestros datos biométricos, que son únicos de cada persona. Ahí quería llegar yo. Vamos a parar ahí un segundito, porque mire, yo me declaro parvularia en todo esto que tiene que ver con la tecnología, por más que yo intento aquí ponerme al día. Yo soy parvularia y a mí me encanta conversar con personas como usted que me abran un poco los ojos, y estoy segura que las personas que están yendo ahora en su automóvil estarán de acuerdo conmigo, los que nos están escuchando el programa desde sus casas. A ver, yo le quiero preguntar a usted, toda esta modernidad que yo le digo, donde hemos metido la huella dactilar, donde se abre con el ojito, donde además tiene todos estos datos preciosos, donde además yo tengo el teléfono puesto encima de la mesa en este momento, abierto, y hay una señora que se llama Siri, como hay otra que me contesta de repente y me da opciones a lo que yo quiero, o si yo la llame Siri, de repente yo tengo el teléfono puesto aquí y estoy hablando con alguien de un coche blanco y de repente repito 4 veces coche blanco y resulta que cuando abro mi teléfono me están apareciendo 767 coches blancos sin saber cómo, porque yo no se lo he pedido a Siri. Entonces, esto está pasando y a mí me preocupa cuando yo pregunto ¿dónde van a parar todos esos datos? ¿Quién demonios nos está escuchando para responder de una forma tan precisa? Y me dicen, no, Marianne, eso es la nube. No, Marianne, esa es la información que lleva tal. Oiga, ¿y quién maneja todo eso? ¿Dónde va a parar todo eso? Eso lo manejan las diferentes plataformas. Si hablamos de TikTok, si usamos Facebook, entonces es Facebook y así sucesivamente. Definitivamente la información se almacena en la nube. Y para explicarlo muy rápido, ¿qué es la nube? Muy fácil. Es un lugar donde se puede almacenar información. Lo que lo hace diferente es de forma remota. O sea, la nube es un lugar donde se salva, se guarda la información de manera remota, que es similar, digamos, estoy haciendo un símil, intentando que se entienda el concepto de la nube sin hacerlo muy técnico, ¿ok? Así que no quiero que confundan lo que voy a decir, pero la nube o la operación en la nube es similar a tener un disco duro, el mismo que usted tiene en su computadora, en algún lugar remoto, y esa es la característica fundamental, y tiene la propiedad además de expandirse sin límites, categóricamente sin límites. Cuando digo de expandirse, me refiero en términos de capacidad de información a guardar. O sea, entre más se le da, ella se expande. Esa es una característica de toda la operación en la nube, sin importar de qué se trate. Si es una aplicación que se usan para comunicación social, si es para algo técnico, si es para almacenar los datos satelitales, si es para almacenar los datos de los resultados de un proceso legal, etc. O sea, la nube no tiene límites, categóricamente infinito en términos de cuántos datos puede guardar. Así que ahí van a parar todos nuestros datos. Si el gobierno de China, que es de forma abierta, un gobierno que está en contra de los Estados Unidos en términos de desarrollo y operación, no estuviese detrás, yo creo que la preocupación no sería tan grande como lo es. Es cierto que ellos han implementado medidas, es cierto que de alguna manera encriptan los datos, pero al final ellos manejan los datos como los manejan, claro, porque los detectan, los pueden manipular y encima los guardan en sus servidores a los que no tiene acceso el gobierno de los Estados Unidos. Y no quiero decir que el gobierno de los Estados Unidos tenga acceso a los servidores de otros proveedores de comunicación social, como por ejemplo Facebook, pero insisto, cada vez que el gobierno necesita algo por un tema legal y judicial, todas las otras plataformas cooperan con el gobierno de Estados Unidos. Y de nuevo, TikTok sigue en su posición, eso no la ha cambiado. No, aparte de otra cosa, Luis, yo soy, además de parvularia, mal pensada. Y yo me pongo a pensar, me queda clara cuál es la explicación de lo que es la nube, de cómo se maneja como si fuera un disco duro, pero la diferencia es que el disco duro tú lo puedes guardar en tu gaveta
y sigue siendo tu información. Mi pregunta es, ¿quién es el San Pedro en esa nube? ¿Quién es el que tiene las llaves de todo eso para poder abrirlo, para poder manipularlo, para poder venderlo? O incluso, y usted que es el hacker de los hackers, para que estas empresas o estos países como China, como Rusia, como Irán, que tienen también desarrollada mucha de esa tecnología, puedan hackear realmente la famosa nube. La nube se puede hackear. Es más segura que la operación usualmente, o los datos que usualmente tenemos a nivel de nuestras casas, en nuestros dispositivos móviles, incluso a nivel de empresa, de organización, porque en la nube usualmente se comparten servicios, igual que se comparte la capacidad de almacenamiento. ¿Y cómo se comparte entre diferentes usuarios? Pues todo el mundo acaba pagando un poquito menos y es posible tener más soluciones de seguridad para mantener los datos seguros. Ahora, en el caso de TikTok, que es yo creo la mayor preocupación en este momento a nivel de gobierno, radica en que hay una posición en tecnología, en casi todos los lugares, al menos de mediano y gran tamaño, que se denomina dueño de los datos, data owner. Yo lo tengo en mi trabajo, o sea, hay alguien que me reporta a mí que es un data owner, porque yo estoy en una posición superior a la de él, etc. El data owner es quien representa la seguridad de los datos que se conectan a nivel de ese lugar, a nivel de empresa, a nivel de plataforma, para que se entienda más fácil. Así que TikTok tiene lo mismo, igual que las otras plataformas de comunicación social, entiéndase Facebook, WhatsApp, etc. Ahora, ese data owner decide con quién se comparten los datos porque toda la información se clasifica, incluyendo el sector público. Los datos se clasifican por tipo e importancia. Así que el dueño de los datos, que de nuevo el nombre formal es data owner, y así se puede buscar incluso cuando usted está buscando trabajo en tecnología, si lo sabe hacer, claro. O sea, si sabe hacer lo que debe hacer un data owner, pues el dueño de los datos, que en este caso es TikTok, tiene la libertad total de compartir los datos con quien se le ocurre y de la manera en la que se le ocurre. Porque nosotros, cuando decidimos abrir una cuenta en TikTok, le damos todos los derechos desde el punto de vista legal, son las pequeñas letras, como siempre decimos, y le damos todos los permisos a TikTok para que haga con nuestros datos lo que ellos estimen convenientes. Pero hay algo importante y no quiero dejar de responder esa parte de su pregunta, y es que toda la información que se colecta desde las diferentes plataformas y a través de diferentes algoritmos se van componiendo en lo que se conocen como metadatos. ¿Y qué es metadatos? La combinación de datos a gran escala. Lo que hace la diferencia es ese adjetivo, ¿no? A gran escala. Así que la cantidad de información que hoy el gobierno chino ya tiene nuestro es incalculable. Y hay otro problema, todo tiene factores positivos y negativos. Voy a hablar del negativo primero para cerrar el comentario con una nota positiva. Y es que hay muchísimos pequeños negocios que hoy pueden hacer ejercicios de marketing que antes no podían por un tema obvio de costo. Y usan la plataforma, o sea, TikTok y otras plataformas a su favor, y eso es muy positivo. Lo malo es que al propio tiempo también le están compartiendo los datos de su compañía, de su negocio al gobierno chino. Y yo he escuchado que hay anunciantes, por ejemplo, en su emisora, en Actualidad Radio, que se anuncian y dan hasta el número de licencia. Hay una compañía que hace aire acondicionado que dan hasta su el número de licencia de un negocio es equivalente a nuestra licencia de conducir o nuestra Social Security. Wow. Así que sin querer estamos comprometiendo, pero de manera sustantiva, los datos más sensibles de nuestros negocios también con el gobierno chino. Es un tema extremadamente preocupante.
Ya lo creo que es preocupante. Ahora, lo que es preocupante también, profesor Noguerol, es una vez que esta compañía decida finalmente que en este plazo no quiere venderlo a una compañía americana y entonces se decrete, obviamente esto ha sido una decisión de la justicia, que tiene que cerrar sus operaciones en Estados Unidos, ¿cómo se asegura realmente que no pueda tener injerencia en nuestro territorio desde cualquier otro país del mundo? Bueno, si se prohíbe, hay algo que tienen todos los dispositivos móviles y que manejan los proveedores de redes, que se llama geolocation. Significa que cada conexión nuestra, sin excepción, olvídense del VPN, o sea, de la VPN, en realidad no repitan lo que ustedes escuchan. Yo entiendo que también algo que requiere un conocimiento técnico un poco diferente al común al común, ¿no? Pero el geolocation permite bloquear las comunicaciones en dependencia de su lugar de origen. Hay métodos alternativos para intentar irse a un lado, o sea, para intentar hacerle un bypass, burlar las medidas de ciberseguridad. En realidad, cuando se quiere bloquear algo, se bloquea. No hay opciones de ir alrededor. La VPN tiene limitaciones también, muchas limitaciones. De hecho, les invito a leer el artículo, yo creo, más completo, si no el más largo, de VPN que existe en la Internet, lo escribí yo. Tiene 29 páginas y es solo de la VPN. Wow. Y lo publicaron hace alrededor de un año, ¿no? Pero lo que estoy tratando de decir es que en caso de que TikTok no cumpla con lo que el gobierno le ha estado exigiendo, que es el desasociarse del gobierno de China antes del 19 de enero. Y esa es la condición 1. Y la condición número 2, si la Corte Suprema vuelve a fallar en su contra, pues no es que el proveedor de servicios de telefonía va a entrar al teléfono y le va a borrar TikTok, es sencillamente que va a dejar de recibir actualizaciones y en un tiempo muy, muy rápido va a dejar de funcionar la aplicación por actualizaciones que ellos necesitan hacer en todo el mundo por un tema técnico. Ya no es un tema de seguridad, ya no es un tema del gobierno chino. Sobre todo estas aplicaciones que se basan en algoritmos de inteligencia artificial que colectan una cantidad de metadatos incalculable, necesitan actualizarse desde el punto de vista de plataforma, de arquitectura tecnológica frecuentemente, así que va a dejar de funcionar muy pronto. Y por otro lado, cuando usted tenga un dispositivo nuevo o quiera crear una cuenta nueva, no lo va a poder hacer. Quiere decir que si ocurre que el día 19 la Corte Suprema no se puso a favor de TikTok y se puso del lado de la petición del gobierno federal, que es muy probable que ocurra, ¿no? TikTok decide no cambiar su postura, pues entonces manejan su aplicación de TikTok, le va a seguir funcionando en su teléfono mientras no tenga un teléfono nuevo. Cuando adquiere un teléfono nuevo, su cuenta en TikTok no se la puede borrar el gobierno. Es bueno aclarar. Usted va a seguir con su cuenta en TikTok, pero no la va a poder ver en el teléfono. O sea que los creadores de contenido, toda la gente que tiene hecho su negocio, incluso a través de TikTok, desconociendo el problema sobre la seguridad nacional de nuestro país y estos datos de los que estamos hablando, esa gente todavía podría funcionar con sus tablets o con sus teléfonos siempre y cuando esa cuenta no tuviera que cerrarla por cualquier motivo y volverla a tratar de reabrir, porque cuando se trataría de reabrir es en el momento donde se aplicaría esa prohibición y no habría forma de hacerlo. Dos condiciones en particular. Condición 1, cuando trate de crear una nueva cuenta, si la ley no favorece a TikTok, no va a poderlo hacer. Condición número 2, si cambia de dispositivos, entiéndase teléfonos, tablets, computadoras, tampoco lo va a poder hacer. O sea, va a poder seguirlo usando la aplicación TikTok, me refiero en este caso en particular, mientras siga usando el mismo dispositivo electrónico. Y va a llegar un punto en el que TikTok, y no estoy adivinando absolutamente nada, esto es un tema técnico, no es un tema de adivinar, en el que TikTok, después que haga 2 o 3 versiones de su aplicación, va a suspender, ellos mismos van a suspender el uso de la aplicación en Estados Unidos, porque ellos no pueden mantener una arquitectura obsoleta para poder operar. TikTok tiene una cantidad de usuarios a nivel
mundial que es increíble, positivo para ellos, obviamente, desde el punto de vista de negocio. Pero lo que quiero decir es que la operación es tan compleja que desde el punto de vista tecnológico necesitan mantener sus plataformas, digamos, aceitadas. Y eso implica que tienen que hacer actualizaciones frecuentes, como lo hacemos en mi operación y donde quiera que se maneje la tecnología. Ahí es también donde se va a detener el uso. Vamos a ver qué es lo que pasa, profesor Noguerol. Qué gusto, como siempre, que nos haya acompañado con su experiencia, obviamente, ayudado a entender todo este mundo digital de las redes, que a veces suena tan bonito, pero que en el fondo es realmente complejo y sobre todo puede ser muy controversial. Vamos a ver si lo que va a ocurrir aquí en Estados Unidos finalmente, a forma de tsunami, se mimetiza también en otros países del mundo que también puedan sentir su seguridad nacional en riesgo, por lo que es una empresa privada, que no existe empresa privada como tal, sino la fachada del Partido Comunista Chino de esa empresa. Muchísimas gracias.